Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra participación en este nuevo seminario de ASOPROFI. Muchas gracias por sumarse. Vamos a darle la bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Guillermo Barbero, yo soy vicepresidente de ASOPROFI, para aquellos que no me conocen. Bienvenidos a este seminario que hemos llamado la gestión de créditos y cobranzas en transformación. Muchas gracias a los destacados profesionales que nos van a ayudar compartiendo sus experiencias y compartiendo sus conocimientos en este momento. Les pedimos, por favor, a todos que silencien sus micrófonos para evitar la interferencia con los oradores y también por ahora estemos con la cámara apagada para facilitar también la velocidad de la conexión. A último momento seguramente vamos a hacer una foto grupal con todas las cámaras prendidas, así nos conocemos un poco mejor. En esta oportunidad vamos, como les decía, vamos a tratar un tema muy interesante que es la gestión de créditos y cobranzas en transformación, la situación que lleva ya un año de pandemia nos ha obligado a introducir cambios profundos en la manera de trabajar y en la manera de acercarnos al mercado. Por eso es muy importante que escuchar la voz de aquellos que están llevando adelante experiencias exitosas para que nos informen cómo cómo han sido las diferentes maneras que han encontrado de encarar respuestas o de presentar alternativas a los desafíos que nos ha presentado el día a día. Como ustedes saben, nuestra asociación está permanentemente buscando temas de interés y tratando de traer a esta palestra virtual a expositores que nos ayuden a comprender mejor los fenómenos, sobre todo los nuevos o los viejos temas que van sufriendo transformaciones. Por eso les queríamos también aprovechar para anticipar que en nuestro próximo webinar estaremos incorporando temas de un profundo interés en la industria, como es todo lo relativo al conocimiento del blockchain, de la tokenización y todo lo que es el tratamiento y las operaciones que se hacen con criptoactivos. Temas que son de enorme actualidad y futuro y sobre los que todos queremos escuchar y poder tener las herramientas para poder interpretar no solamente cuál es la utilización actual, sino el enorme potencial que pensamos que tienen estas herramientas. Como ustedes entenderán, son temas de una importancia y una vastedad conceptual bastante extensa, para lo cual seguramente vamos a invitarlos a participar de tres o cuatro webinars, 3 o 4 bloques con expositores también, como en este caso, de enorme experiencia, para que puedan compartir con nosotros su conocimiento. Bueno, ya sin más avisos parroquiales, les quería comentar que este webinar va a estar moderado y dirigido por uno de los integrantes del comité ejecutivo de ASOPROFI, el licenciado Gabriel Leonelli. Él es licenciado en Marketing de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y máster en Administración y Dirección de Empresas de la Escuela de Negocios Europea de Barcelona. Gabriel actualmente es vicepresidente de Cuotitas Sociedad Anónima, vicepresidente y gerente general de Tu Crédito Web, Sociedad Anónima, y es
secretario de la Cámara de Proveedores de Bienes y Servicios Financieros y Fintech, ASOPROFI, y responsable de Relaciones Institucionales de Banco Columbia, Sociedad Anónima. En esta ocasión nos acompañan distinguidos profesionales para compartir con nosotros sus conocimientos. En orden de exposición, vamos a presentárselos a ustedes. La doctora Nieves Casina, gerente de riesgos y cobranzas en Empresur Finanzas, Sociedad Anónima. Tiene 30 años de experiencia en riesgos y cobranzas, transitada en bancos y financieras del país. Abogada con especialización en finanzas corporativas, entrenada en metodologías ágiles, Scrum Master, y en procesos de transformación organizacional. Integrante de diferentes espacios para la promoción y capacitación de la mujer ejecutiva y la perspectiva de género en el ámbito laboral. Apasionada del trabajo en equipo y los desafíos que invitan a crecer y superarse. También nos acompaña el doctor Marcelo Rafín, cofundador de Scoring, Sociedad Anónima, gerente de riesgo en Money Online, Sociedad Anónima, abogado de la Universidad de Buenos Aires, con certificado en ética y compliance de UCEMA. Tiene más de 10 años de experiencia en banca minorista y financiación de consumo. Desempeñó cargos gerenciales en riesgos y cobranzas de proveedores no financieros de crédito. Trabaja en una fintech con una billetera virtual que ofrece préstamos online, pagos de facturas, recargas de celulares y tarjeta prepaga. Es cofundador de una startup de tecnología que desarrolla productos con inteligencia artificial para el otorgamiento de créditos en tiempo real. Y por último, también nos va a acompañar el licenciado Ariel Irasusta. Ariel es licenciado en Administración de Empresas, gerente de operaciones de Multiconex desde el año 2010. Antes fue responsable de cobranzas de Banco Columbia en el periodo 2003-2010. También se desempeñó como supervisor de riesgos y cobranzas en Finvercom, Sociedad Anónima, y Mercedes-Benz, Sociedad Anónima. En sus inicios fue team leader en Citibank. Bueno, presentados los participantes, quiero darle la palabra a nuestro compañero Gabriel para que dirija y dé las palabras iniciales y puedan de alguna manera moderar el seminario. Todas las preguntas, por favor, háganlas llegar por el chat que está habilitado en este Zoom. Si lo hacen llegar directamente al organizador, así Gabriel las puede procesar, o si no, directamente a nombre de Gabriel Leonelli, que está como participante acá del chat, para que él las reciba directamente y pueda seleccionar aquellas preguntas de interés para hacerle a los expositores. Las preguntas las vamos a contestar para facilitar la exposición, las vamos a agrupar al final de las presentaciones. Tendremos un bloque especialmente dedicado a las consultas e inquietudes que vayan surgiendo de ustedes. Gabriel, si querés... Bueno, Guillermo, muchísimas gracias, buenas tardes a todos, bueno, muchas gracias por participar. Mi especial agradecimiento a Nieves, a Marcelo y Hernán por haber aceptado la invitación de ASOPROFI, y aún en los tiempos que corren, que tenemos mucho trabajo, poder hacer la presentación para que podamos disfrutarla en el día de hoy. Como bien dijo Guillermo en la introducción, la temática era la gestión de créditos y cobranzas y su transformación. Lo que hemos podido ver en este año que pasó es que se han cambiado procesos, la mentalidad de los clientes, nuestra propia mentalidad, ha acelerado cambios por el COVID, en las tecnologías, y la verdad que me parecía muy importante, nos pareció muy importante a ASOPROFI convocar a profesionales para que nos cuenten, primero, cómo trascendió este año 2020, qué teníamos pensado en principio y qué nos sorprendió después,
qué estamos haciendo de cara al futuro y qué vemos para este 2021 que ya casi nos tiene a las puertas del mes de abril. En este esquema va a empezar la exposición Nieves, va a continuar Marcelo y va a ser Ariel. Y lo que queremos hacer es, después de la exposición, una mesa redonda de preguntas, como bien dijo Guillermo, para que todos podamos, los que me manden las preguntas, poder compartirlas y hacer una mesa redonda que enriquezca la exposición personal de cada uno de los expositores. Así que, Nieves, te doy el paso. Cuando vos quieras subir tu presentación, empezamos. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias a Soprofi por la convocatoria. Ya les comparto pantalla, así no nos demoramos. Bien, bueno, nuevamente buenas tardes. Les cuento, yo soy gerente de riesgos y de cobranzas de Empresur Sociedad Anónima. Empresur emite tarjeta Kida, tiene su zona geográfica de mayor influencia en la Patagonia. Es una empresa con 20 años de antigüedad y mucha presencia en el sur del país. Y otorga también a sus clientes préstamos personales a través de la tarjeta que emitimos. Procesamos nosotros las transacciones de nuestra tarjeta, y por ahora es de alcance regional. En breve ya comenzaremos nuestro proceso de expansión a través del canal digital. Bueno, para ponernos un poco en contexto y sobre todo centrarnos en el tema que nos agrupa a todos y en las mismas preocupaciones que seguramente hemos atravesado y atravesamos hoy día, cómo estaba la Patagonia en meses antes del aislamiento, ¿no? De las medidas que generaron tanto cambio en nuestra forma de trabajar y de proyectar los negocios de nuestras empresas. En general, nosotros tenemos una cartera que se reparte casi proporcionalmente entre empleados estatales, petroleros, empleados de comercio, jubilados y en menor medida trabajadores independientes, sean responsables inscriptos o monotributistas. Los estatales son una porción que supera el 30% en la Patagonia, de por sí en la población activa, y obviamente se refleja en nuestra cartera de clientes también. Este sector puntualmente venía ya con conflictos salariales, con lo cual ya en la compañía habíamos desarrollado mecanismos de contactación más personalizada con los clientes porque iban reflejando situaciones de morosidad vinculadas a la irregularidad de la percepción de sus salarios. Sobre todo los municipales provinciales eran los que más conflictos salariales venían teniendo. Esto hizo que ya de por sí desarrolláramos políticas de cobranza más personalizadas, con más enfoque al caso del cliente, en un tono muy cercano, muy cálido. De por sí es el tono que Empresur tiene con sus clientes, con lo cual en la gestión de cobranzas no lo podíamos reflejar de otra manera. Y con planes flexibles, incluso con cero interés, planes de refinanciación, y en situaciones de morosidad más tempranas de las que la empresa venía aplicando. Estos planes de refinanciación permitieron que estos clientes rápidamente pudieran volver a liberar, regularizar sus deudas, liberar sus disponibles y volver a utilizar la tarjeta en los comercios adheridos. Veníamos reflejando éxito en esta manera de ir trabajando con nuestros morosos. Posteriormente, y 3 meses antes del aislamiento, ya venían teniendo conflictos los judiciales y el sector de educación, con lo cual veníamos aplicando políticas similares que a la de los empleados públicos. Y sumado a ello, los judiciales y los docentes, para lograr un impacto mayor en sus reclamos, cortaban el acceso de las rutas que los trabajadores petroleros suelen utilizar para ir a trabajar, con lo cual indirectamente también se generaba un impacto negativo en las petroleras en cuanto al día a día
laboral. ¿Cómo estábamos en Empresur? Allá por los últimos meses del 2019, principio del 2020, con proyectos de automatización implementados, otros en curso y otros en etapa de diseño. En etapa de diseño, puntualmente, todo lo que es el canal digital, sea para un onboarding digital, 100% paperless, altas de nuevos clientes a través de la web, como generarle a los clientes un home banking, una página transaccional 100%, en la que el cliente pueda resolver todo desde su celular o desde cualquier otro dispositivo. Teníamos implementada una matriz de riesgo más robusta, ya preparada y lista para altas multicanal y sin papeles. A su vez, desarrollamos estrategias de cobranza, afinamos mucho más las estrategias en el sentido de segmentar más la cartera. En nuestro caso, la actividad laboral define mucho la oportunidad de la percepción de los saberes y por ende la oportunidad del pago de los clientes. El rediseño de los vencimientos de nuestra tarjeta para calzarlos con las fechas de cobro, la habilitación de nuevos métodos de cobro, incluso nuevas modalidades dentro del débito por CBU. Es importante aclarar que KIDA debita por CBU saldos de tarjeta de crédito. Más allá de que pueda otorgar alguna línea de crédito a sus clientes, todo va por la tarjeta, con lo cual las disposiciones de febrero 2020 en cuanto a la posibilidad, digamos, el impedimento de debitar por CBU cuotas de préstamos otorgados con posterioridad a esa fecha, no nos alcanzó porque nosotros debitamos saldo de tarjeta que sí continuaba habilitado. Entonces eso nos permitió trabajar con la estrategia del débito mucho más profundizada y aprovechando distintas alternativas. A su vez, teníamos diseñado el plan de expansión comercial, nuevas líneas de negocio, que a partir de marzo de 2020 iban a empezar a rodar en el mercado. Ya veníamos otorgando préstamos 100% online a través de nuestro 0810, 24x24, un cliente que se comunica al 0810, en 15 segundos puede tener el dinero depositado en su cuenta. Y en nuestras sucursales ya no había manejo de efectivo, ¿sí? Si los clientes se acercaban a pagar a la sucursal, era solamente con su tarjeta de débito. Ya las sucursales, al otorgarse los préstamos fuera de la sucursal, dejaron de manejar efectivo y estuvieron mucho más concentradas en la atención al cliente y en la generación de nuevos clientes. En esa situación nos encontramos con el aislamiento a mediados de marzo. ¿Qué es lo primero que nos sucedió con esto? Obviamente aceleramos todas las automatizaciones, todo aquello que nos permitiera seguir relacionados, dando servicio y a su vez el cliente transaccionando sin necesidad de la presencialidad. Con lo cual aceleramos internamente todos los procesos que estaban en curso y le pusimos foco tecnológico a esos procesos. Activamos canales de pago digitales que si bien teníamos en la agenda, no estábamos apurados, digamos, por gestionarlos. Uno de esos canales fue Mercado Pago, por ejemplo. Pero bueno, obviamente la necesidad de abrir el abanico lo máximo posible para que el cliente desde su casa pudiera pagar. La fuerza comercial se concentró en trabajar en la generación de promociones en los comercios de mayor consumo de nuestros clientes, sobre todo en el momento de aislamiento, que obviamente fue alimentos, medicamentos, fueron los rubros que más demanda tuvieron, donde los clientes más utilizaron nuestra tarjeta. Por ende, ahí se focalizaron las mayores promociones, la posibilidad de comprar en cuotas, cuotas sin interés. Y obviamente también la compañía en los primeros meses, hasta poder entender cuánto iba a durar esta situación y cómo enfrentar toda la cadena de situaciones que se fueron dando,
dejó de generar nuevas altas para concentrar la atención en los clientes propios. Por eso, la fuerza comercial, en un trabajo maravilloso, colaboró con la gestión de mora temprana, y en la mora de 5 a 30 días fue gestionada absolutamente 100% por nuestras sucursales, con un excelente resultado, excelente. Eso permitió, además de las estrategias de cobranza con nuestros partners, que siguen en los tramos consecutivos a 30 días, y con las herramientas tecnológicas que aplicamos, permitió que la empresa en el mes de julio, agosto, ya pudiera volver a generar altas y a colocar en el mercado. Sí, la empresa siguió financiando a los clientes propios. Ahí no hubo ningún tipo de restricción, ¿sí? Obviamente lo que hicimos fue, a medida que fuimos viendo el impacto negativo en distintas actividades, ir aplicando ir modelando nuestro modelo de score interno en función de estos resultados que íbamos viendo, ¿sí? La compañía siempre financió abiertamente empleadas domésticas, monotributistas, actividades que tal vez fueron de las primeras, al menos en la Patagonia, que sufrieron los estragos del aislamiento, ¿no? Con pérdidas laborales o con reducciones de ingresos muy importantes. Entonces, en función del impacto que eso tuvo también en nuestros resultados de cobranza, fuimos modelando nuestro motor de riesgos para poder ajustarnos al menos a la nueva realidad en la Patagonia. Y sobre todo a sabiendas de que los scores de mercado no iban a calibrarse de inmediato ante esta situación, porque obviamente necesitan tiempo, necesitan acopiar mucha información, de manera tal que sus modelos pudieran adaptarse rápidamente. Y el tiempo que esos scores necesitaban, definitivamente la compañía no lo tenía. Así que nos apoyamos mucho en nuestro motor interno para ir haciendo esos ajustes. Los planes de refinanciación en mora temprana, con mayores plazos, sin interés, fueron de muy buen resultado en la compañía. Los clientes tuvieron un altísimo compromiso de cumplimiento, y a eso sumado el diferimiento que el BCRA dispuso en las deudas de tarjetas bancarias también ayudó a que la capacidad de pago de los clientes no se viera asfixiada y pudieran tomar nuestras ofertas de planes, refinanciar, cancelar su deuda en mora y poder volver a tener de nuevo habilitada su tarjeta y su línea de préstamos para sus consumos. En resumen, ¿cómo nos encontró la prepandemia? Nuestro cliente, un cliente querendón de la sucursal, un cliente que le gusta ir, que le gusta charlar, tal vez esto en el interior se conserva mucho, ¿no? Este gusto por el tener a alguien más delante, además que es de mi zona, que es una cara que veo por fuera de la sucursal, nuestros clientes seguían teniendo cierto apego por esto. Así que nosotros mantuvimos el modelo de atención presencial, obviamente, medios de pago mixtos, físicos y digitales, porque nuestros clientes van a pago fácil, van a Rapipago, y tal vez en ese momento los menos eran los que nos pagaban desde un home banking, desde pago mis cuentas, y la primera etapa de pandemia obviamente nos cambió a todos los gustos, y los gustos pasaron a ser necesidades. Con lo cual nuestros clientes empezaron a aprender a manejarse con medios de pago digitales, no solo para pagar, sino para comprar, porque estaban en su casa y tenían que proveerse de todo lo necesario. Con lo cual, eso también hizo que tal vez hubiera una revaloración de las tarjetas de crédito de su billetera, porque era con lo que podía pagar digitalmente. Así que eso también ayudó al compromiso de nuestros clientes con la refinanciación de sus deudas y la regularización pronta de esas deudas para volver a utilizar la tarjeta. Nosotros, por nuestro lado, activamos todos los cambios necesarios, centramos nuestra estrategia comercial en el cliente, refinanciaciones flexibles y un mensaje muy empático de cara al cliente, comprensivo, y el saber
que ambos estábamos atravesando un momento difícil y que la idea era colaborarnos para poder salir. Hoy que tenemos a la pandemia instalada y que cambió definitivamente, creemos, en adelante la forma de trabajar, la forma de ofrecer servicios, nuestro cliente ya está muy acostumbrado a lo digital, ya no demanda tanto de la sucursal, y hasta demanda servicios desde la gestión virtual, porque los probó tal vez con otros también. Y como le dieron seguridad y certeza, no sé, y el cliente paga y de inmediato se liberan sus disponibles en la tarjeta. Entonces, eso le da seguridad, le da más tranquilidad, superó su desconfianza, y hoy tenemos clientes que ya demandan esta oferta. De nuestra parte, en lo que hace a la gestión de mora, ya hace 2 meses tenemos 100% digital la gestión de mora temprana, no está gestionada por seres humanos. Tenemos un partner con una tecnología maravillosa en esta experiencia, y estamos haciendo camino juntos. Es una empresa con mucha innovación en la gestión de mora temprana, creada por quienes fueron pares míos en otro momento y en otras compañías, y apalancadas en todo ese aprendizaje. Así que estos primeros meses de gestión 100% digital, donde le ofrecemos al cliente moroso un autogestionador, donde elige su plan de refinanciación, donde registra un pago, donde registra una promesa, donde se va creando una agenda con información que le resulte necesaria. La verdad que el resultado ha sido maravilloso. Hemos podido sostener los muy buenos niveles de cobranza, contando con las sucursales en esta gestión temprana. No ha bajado el nivel, y los clientes han recibido de muy buen agrado esta herramienta. Con algunos hubo que tener más docencia que con otros, obviamente eso muy vinculado a la edad, pero hemos recibido muy buenas experiencias de parte de nuestros clientes. En los próximos meses tendremos ya nuestra web para altas de nuevos clientes y 100% transaccional para los clientes actuales. Por ahora 100% digital está la gestión de mora temprana, y en breve ya tendremos todos nuestros servicios para que el cliente se autogestione. ¿Qué vemos en el futuro inmediato? Bueno, en la región donde Empresur nació, y en donde aprendimos y nos fortalecimos, vemos que los problemas salariales del sector público se van resolviendo. La verdad que la ayuda nacional también en ese sentido a los gobiernos de las provincias fue muy buena, más allá del IFE y demás, que fueron beneficios igualitarios para toda la nación, pero las provincias de la Patagonia recibieron ayuda estatal que se vio el buen resultado de inmediato, porque la regularización de los salarios del sector público inmediatamente generó mejoras en la performance de consumo y de pago de ese sector. Lo que sí vemos todavía con un alto impacto negativo son los comercios minoristas, y en menor medida el turismo. Si bien el turismo durante los meses de verano pudo repuntar un poco, a partir de que en la Patagonia los contagios fueron bajando y fue avanzando de fases, la realidad es que obviamente no iguala las expectativas que este sector habitualmente tiene. Y los comercios minoristas, claramente los que se cerraron no volvieron a abrir. A pesar de que el turismo y los comercios minoristas tienen una alta relación en la Patagonia, este fue un sector que todavía tiene un remo fuerte. La minería y el petróleo son los recursos más ricos de la Patagonia, y en los que hoy las provincias apalancan para su reactivación económica, definitivamente. La realidad de Empresur: expandirnos a través de la web, 100% de autogestión para nuestros clientes y nuestros comercios adheridos, nuevas líneas de negocio, seguir afinando las que tenemos, y teniendo el gran soporte de un equipo fabuloso. Fabuloso.
y hasta ahí llegamos. Perfecto, Nieves, excelente, muy concreta, muy buena tu exposición. Y si tenemos que hablar de transformación, creo que has dado un puntapié a la jornada de hoy alto, ¿no? En todos los cambios que han realizado y lo que nos has contado, tanto en tu área de influencia, en tu zona de influencia, como en la empresa. Así que bueno, ya tengo preguntas para vos, pero como dijimos, vamos a hacer todas juntas después del panel. Así que le damos la bienvenida a Marcelo para que comience con su exposición. Gracias. Gracias, Gabriel. Buenas tardes. Y gracias a Soprofi por la invitación y también a los participantes por dedicarle este tiempo al encuentro. Bueno, voy a compartir la presentación. Bien, vamos a empezar con un poco de información general sobre la industria a partir de los datos que tenemos a disposición del Banco Central, de la Central de Deudores, y filtrando únicamente a las empresas que reportan a la Central bajo la figura de proveedores no financieros de crédito, ¿no? Que es lo que nos interesa aquí. Acá vamos a ver un poco la evolución durante el año 2020 de lo que son los deudores con situación mayor o igual a 2. Obviamente, una aclaración, acá estamos viendo los porcentajes de morosidad sobre stock, ¿no? No sobre la morosidad sobre la originación, porque la verdad es que ahí, con la caída de demanda que hubo el año pasado y con las restricciones de oferta, temas de control de riesgo, no hay tanto interesante para analizar, sino sí poder ver el impacto de la pandemia sobre las carteras, ¿no? Acá hay varios temas a analizar. El primero es el impacto de la normativa de Banco Central en cuanto al régimen informativo, que le agregó 60 días a las situaciones a partir del mes de marzo. Ya la cartera reportada en marzo tenía 60 días extra, con lo cual una situación 1 a partir de marzo tiene hasta 90 días de atraso. La caída de la colocación a partir de la cuarentena, que tiene una incidencia acá porque implica menores deudores que se generan en situación 1 y con el peso de las moras residuales sobre los stocks hacen que obviamente las carteras empeoren aún más. Cuando a partir del segundo semestre se empieza a correr el velo de la morosidad, esto quiere decir se empieza a vislumbrar realmente la mora con este nuevo criterio del régimen informativo, cómo se empieza a degradar aún más, y cómo sobre el final, sobre el último trimestre, eso se empieza a compensar por otro lado con la reactivación de la colocación y nuevos deudores que se empiezan a incorporar en situación 1 nuevamente, ¿no? Acá vamos a ver la colocación durante el año 2020. Este es un análisis que está hecho, vale la aclaración, teniendo como referencia el mes de enero de 2020. Cuando uno quiere hacer análisis de la evolución, lo más correcto sería ver la variación interanual entre cada mes y el mismo mes del año anterior. Lo cierto es que 2019 fue un año con muchas variables, elecciones, default, temas de política monetaria que nos importan, como cambios en tasas de referencia, devaluación, y lo que queremos ver, o al menos lo que yo quiero exponer de alguna manera, es el impacto de la pandemia en la colocación, con lo cual preferí optar por exponerlo teniendo como referencia al mes de enero, que es el único mes normal que encontré en el año, porque febrero, si bien todavía no había llegado la pandemia y la posterior cuarentena, tuvimos otro golpe que fue el de la regulación de Banco Central sobre los cobros en CBU, y eso implicó una restricción en la oferta de crédito durante los últimos días de mes. Recordemos que esa resolución fue el 19 de febrero del 2020, seguramente todos los que están acá se van a acordar dónde estaban y qué estaban haciendo, y trajo como consecuencia, sobre el último tramo del mes, restricción hasta readecuar y hacer la reingeniería en los métodos de cobro y volver a salir en marzo. Con lo cual,
A partir de marzo, así llegó la pandemia, sobre los últimos días del mes la cuarentena más estricta y así la evolución en las distintas fases. Con lo cual, el único mes que tenemos medianamente normal, aunque tiene un sesgo estacional, es enero, y a partir de ahí se va haciendo toda esta curva de evolución, donde vemos a partir de la pandemia, de la cuarentena más estricta, una caída muy importante en la originación, que tiene dos motivos. Uno es una caída en la demanda del crédito, que después vamos a ver en otro slide un poquito cómo se puede observar eso. Nosotros sabemos que atendemos y damos crédito para consumo o para reestructuración de deuda, ¿no? Son de alguna manera nuestros dos usos, y al inicio de la pandemia se deprimieron ambas cosas, porque el consumo cayó por razones obvias, por las restricciones que hubo en cuanto a aislamiento a actividades determinadas, y la oferta de crédito también, porque hubo una situación de incertidumbre. Si recordamos, nadie sabía en abril del año pasado qué era lo que iba a deparar el futuro. Eso implicó en controles de riesgo más fuertes, en general sobre la cartera, y también en el riesgo minorista, porque habían actividades que estaban mucho más afectadas que otras. En una primera instancia sabíamos que los productos básicos y la actividad esencial se mantenía, pero todo lo que tenía que ver con autónomos, monotributistas, empleados privados de determinadas actividades, de hablar turismo, gastronomía, como algunos ejemplos, se iban a ver más afectados, con lo cual hubo una combinación entre caída de demanda y restricción de la oferta. Eso se fue reactivando con el paso del tiempo en relación a las distintas fases que hubieron de la cuarentena, cómo se fue flexibilizando primero en el interior del país y luego en AMBA, y sobre el final del año vemos una recuperación, siempre pensándolo, mirándolo en términos de usuarios, ¿no? de deudores que tomaron nuevos créditos. Sobre el final nos dejó en niveles casi de prepandemia. Ahora acá vamos a ver la combinación de ambas cosas, ¿no? Vemos cómo es la evolución de las situaciones. Y vemos un poco de todo. Hay una ensalada bastante importante. Por un lado, los temas que había comentado antes en cuanto al régimen informativo y cómo eso impactó en la cantidad de deudores que tenemos en situación 1. Principio ampliándola, pero luego a medida que cae la colocación, eso debería verse en caída. La caída no representa lo que veíamos en cuanto a baja de colocación en el slide anterior, porque al mismo tiempo debemos sostener por un plazo mayor a los deudores en situación 1, pero sí vemos después cómo de alguna manera en el segundo semestre se va corriendo el velo de la morosidad, y en el último trimestre se va recomponiendo la colocación, con lo cual creo que de alguna manera lo que podemos ver es la foto de enero versus la foto de diciembre, que independientemente de, como decía antes, no hay un tema de disparada o desvío de la morosidad sobre la originación, porque todos los otorgantes de crédito han tomado muy buenos recaudos en cuanto a las restricciones y los controles de riesgo, pero sí vemos un negocio en términos de cartera que se ha achicado, donde los stocks del fondo de la mora han tomado más peso, y donde se dio una degradación que tiene que ver, más allá del tema del régimen informativo, con una interrupción del ciclo del crédito normal. Ahora vamos a ver un poco acá lo que hacía referencia antes en cuanto a la demanda. Acá, con una herramienta que puede medir las tendencias de búsqueda sobre Google, lo que estuve viendo es, en base a algunos criterios de búsqueda, como préstamos, créditos, tarjeta de crédito, estos son criterios de búsqueda. Acá no incide temas de publicidad ni tráfico sobre sitios web en particular, son búsquedas. Vemos todo el año 2020, donde vemos que acá se ve bien clara la caída de las búsquedas en Google sobre crédito. Esto no necesariamente tiene que estar sesgado por el crédito online, porque lo cierto es que uno cuando va también a consumir un producto de manera presencial, en general tiene el hábito de primero googlear, ¿no? Buscar, a ver, quiero este producto, dónde me lo ofrecen, me queda cerca de mi casa, ¿no?
Entonces, no necesariamente está sesgado al crédito online. Y vemos si esta caída acá. Y a partir de acá se ve como un incremento muy fuerte en las búsquedas, que yo al principio no lo comprendía muy bien, porque el primer criterio de búsqueda fue préstamos, créditos, tarjeta de crédito y adelantos. Adelantos lo terminé borrando porque tenía un peso muy bajo, era una línea que estaba muy por debajo. De paso les paso tips a quienes hagan publicidad en la web para que sepan los criterios. Y como esto no tenía mucho sentido con la realidad del negocio, le agregamos tasa cero como criterio de búsqueda, que sabemos que fue un tipo de crédito asistencial o de alivio que se dio durante los primeros meses de la pandemia. Y lo que vemos acá es que la primera gran escalada en las búsquedas de productos financieros coincide con la aparición del criterio tasa cero. Antes no existía, era una línea recta, y después cae y pasa a tener un pico más alto de tasa cero. Esto yo lo asocio a un tema de corrección de los criterios de búsqueda, es decir, sale una novedad, la gente busca préstamo, lee en los diarios, se informa, busca préstamo, y cuando entiende que esa tasa cero, cómo se va refinando el criterio de búsqueda, y acá es cuando uno termina viendo que esto fue lo que apalancó esta mayor tendencia en las búsquedas. Luego vemos que, pasado esto, tasa cero desaparece, va desapareciendo, y quedan los niveles de búsqueda sobre interés genuino en productos financieros como los que nosotros ofrecemos. Acá no representa el pico de crecimiento en colocación que hubo sobre el final, porque hay que agregarle la incidencia de las flexibilizaciones en la oferta de crédito, que había sido restringida al principio, y a medida que se fue reactivando la situación, obviamente uno tiene que volver a colocar porque el negocio necesita niveles mínimos de facturación. Y acá vemos qué pasa en cuanto a las búsquedas en Google y los medios de pago. Acá me tomé el atrevimiento de poner algunas marcas porque los productos están asociados a las marcas. La gente no busca redes de cobranza extrabancaria, no googlea eso. Entonces puse algunas de las más representativas: Pago Fácil, Rapipago, Mercado Pago y Pago Mis Cuentas. Y si bien hay otros canales y medios de pago digital que son más incipientes, y estas son de alguna manera las más tradicionales. Y lo que vemos acá es una brecha inicial, ¿sí? Obviamente Mercado Pago siempre tuvo más tráfico, más búsqueda en la web, y esto acá sí está relacionado a que es una plataforma de pagos que está asociada al sitio de comercio electrónico más importante de Latinoamérica. Entonces acá esta diferencia sí está sesgada por el canal natural, pero lo interesante es ver la tendencia, cómo evoluciona, ¿no? Entonces vemos que esta era la brecha inicial. Acá, esto que está marcado acá es el mes de abril, donde tuvimos los primeros vencimientos de facturas y servicios, ¿no? Seguro se van a acordar de lo que fue tener que salir a pagar. Todos los criterios de búsqueda se incrementaron, porque así como la gente buscaba dónde pagar, ver si Pago Fácil o Rapipago estaba abierto, que durante una primera etapa estuvieron cerrados hasta que lograron abrir, si no recuerdo mal, por mayo, si no me falla la memoria. Se da un incremento, pero se empieza a ampliar fuerte la brecha entre los canales digitales. Acá tenemos en amarillo Mercado Pago y Pago Mis Cuentas en verde. A medida que sigue transcurriendo el año, las brechas se amplían aún más, ¿sí? Obviamente logró capitalizar este interés Mercado Pago, y vemos una brecha muy importante. Y sobre el cierre del año, que esto llega hasta diciembre, vemos que se va corrigiendo la tendencia por motivos obvios. Argentina tiene un nivel de informalidad en la economía importante, y en la medida que se van reabriendo las actividades, vuelve el efectivo. Ahí no va a haber pandemia ni penetración de la tecnología que cambie eso. Hay otras cuestiones más estructurales y tributarias que inciden sobre ese tema. Pero más allá de eso, cuando volvió el efectivo, de alguna manera, o la actividad, quedó una brecha más amplia que la inicial. Acá vemos una y la otra, con lo cual vemos que con la situación estabilizada, si se puede decir, ganó terreno el pago digital.
Ahora pasamos a ver algunos temas importantes que tuvimos que atravesar sobre el 2020, que a mí me gusta resumirlos en impacto del COVID y regulaciones del Banco Central. Empezamos el año, como dije antes, con la 6909, que prohibió los cobros en CBU, los interbancarios, los que se procesan por Coensa. Esto implicó una reingeniería del negocio, porque sabemos que el método de cobro es la columna vertebral, sobre todo cuando sabemos que damos crédito subprime a perfiles que la banca no atiende o que ya no le da más línea de crédito, y que tenemos bajos scores, y que la forma de pago es fundamental para de alguna manera quebrar la incertidumbre que tenemos sobre la voluntad de pago. Esta reingeniería impactó en los procesos de ventas y de cobranzas. De cobranzas, naturalmente, no tengo que explicar por qué, pero en ventas también, porque quien hizo una reingeniería hacia pago voluntario, o hacia tarjeta de débito, o hacia trabajar con arrastro barridos, los intrabancarios no fueron prohibidos, lo que termina sucediendo es que califican menos, porque si uno pasa a pago voluntario se va a tener que apoyar en restricciones de política de crédito o en exigir mayor score, así como si pasa a barridos, sabe que va a trabajar únicamente con la población que tiene cuenta en los bancos con los que hay convenios. Con lo cual tuvo un impacto importante. Luego llegó la pandemia, hubieron distintas etapas en la cuarentena, que me gusta distinguirlas entre la primera etapa de fin de marzo y hasta junio, donde fue la etapa más dura en cuanto a restricción. A partir de mitad de año se fueron abriendo fases en el interior del país y ahí hubo alguna especie de principio de esperanza para quienes trabajamos a nivel nacional y no sobre AMBA con exclusividad. Y sobre el final de la última parte del año, sí, esta cuarentena más flexible, si se puede llamar de alguna manera, donde se fueron recuperando más actividades. Lo cierto es que acá hubieron actividades afectadas y fue clave durante el transcurso del año ver la mora por actividad laboral, entender cómo abordar la mora de los monotributistas autónomos que tuvieron ingreso cero y abordarlos con facilidades de pago, anticiparnos a esas situaciones, cortar el riesgo para los segmentos afectados. Y dentro de lo que es empleados privados también hay información pública para saber qué tipos de actividad o en qué rubros trabajan y hacer las restricciones que corresponden. Con lo cual hubo un trabajo fuerte de segmentación y toma de decisiones sobre las actividades afectadas. Después tuvimos la cuestión de la central de deudores, que impacta el negocio en términos de cobranza, porque hace más débil el reporte negativo. Quienes no damos crédito con garantía, ni iniciamos juicios ejecutivos por temas de ticket promedio, costos y tiempo, sabemos que la principal herramienta de coerción sobre la voluntad de pago es el reporte negativo en la central de deudores. Eso se vio diferido, se perdió inmediatez, y independientemente de que algunos puedan aportar datos a bases cerradas de buró, sabemos que la principal fuente de información es la central de deudores. Y además esa pérdida de información implica en tener que reajustar riesgo, porque si uno antes tiene una política de aprobar, no sé, situación 1 y 2, por regla, sabe que ahora tiene que readecuarla a una situación 1 y tratar de hacer alguna ingeniería con la evolución de los saldos para entender si ya es alguien que está por pasar a 2. Entonces hubo mucho en cuanto a la gestión con eso. Después el tema de la suspensión de los vencimientos, esta otra medida de alivio del Banco Central, que no sé cómo, no tengo datos estadísticos de esto, pero les puedo contar mi experiencia, me trajo muchos problemas en términos de confusión de los deudores, porque estas fueron noticias que salieron en todos los medios, no únicamente en los especializados. Entonces los deudores pusieron defensas o argumentos de que no se les puede cobrar la cuota, de que no se les puede activar intereses punitorios y demás, y hubo todo un trabajo importante de educación, primero en los equipos, para que entiendan la diferencia entre una financiera no bancaria y un banco, y después en tratar de trasladar eso a los deudores. Pero superada esa primera parte, que
atacó más que nada el mes de abril, la mora bancaria quedó en stand-by de alguna manera, y eso nos generó una oportunidad de cobro a los proveedores no financieros, porque sabemos que compartimos niveles de endeudamiento con los bancos, que atendemos una población subbancarizada y que llegan a nosotros porque no tienen más oferta, porque se tomaron toda la línea, y en algunos casos también por cuestiones de inclusión financiera, pero sabemos que el grueso está en quienes también tienen algún producto bancario. Y sobre el final del año, en el mes de octubre, nos encontramos con la 7146 del Banco Central, que nos puso en un régimen cuasi bancario, diría, porque nos pone a la altura de las entidades financieras en términos de usuarios financieros, de transparencia, para quienes no estaban informando también en cuanto a régimen informativo a la central de deudores, pero principalmente hay otros regímenes informativos que tienen que ver con los reclamos, con las denuncias, donde tiene que haber una readecuación de negocio. No sé ustedes, pero yo estoy trabajando todo el verano para esta readecuación, y nos pone en una situación donde hay que tener un registro y trazabilidad de toda la administración del crédito y de todas las operaciones que hacen nuestros deudores o nuestros clientes. No es un tema de cambiar los términos y condiciones, cambiarle el naming, alguna comisión que se cobraba de riesgo de administración no se puede cobrar más. Es realmente un tema mucho más amplio e integral, y de alguna manera toda la administración del crédito y todo el ciclo de vida del crédito hay que articularlo con el cumplimiento normativo, porque si no hay graves consecuencias como las sanciones que pueden tener los bancos. Esto trajo impactos en producto y gestión, obviamente, en producto, todo lo que tiene que ver con pricing y readecuación de los modelos de comisionales y de tasas, y en cuanto a gestión, a adecuarnos a la relación con los clientes en términos de tener excelencia operativa, de mejorar la atención y de registrar absolutamente todo para luego volcarlo en los regímenes informativos. Y bueno, acá puntualmente el caso, ¿no?, de donde a mí me toca trabajar, que es Moni, ¿cómo vivimos en particular toda esta situación? Bueno, empezamos el año con la prohibición de cobros en CBU, tuvimos que hacer una reingeniería de los métodos de cobro y readecuar el producto, porque el producto y método de cobro está asociado de alguna manera, y donde nos tuvimos que cobró una importancia aún mayor a la que ya tenía el tema del credit scoring. Yo hay una aclaración que me gustaría hacer. Los modelos de credit scoring en general a lo que apuntan no es a predecir si una persona va a pagar o no, sino a tener un ordenamiento de la morosidad. Es decir, calculan la probabilidad de default sobre distintos grupos o niveles de riesgo, y lo que buscan es ordenar que esté correlacionada esa probabilidad de default con la morosidad que tiene el corte del puntaje. Cuando hay situaciones de crisis sistemática o generalizada, lo que ocurre es que los modelos siguen ordenando. Sí pasa que hay un lift hacia arriba, donde todos empeoran. Tanto los que tienen score 900 como los que tienen score 100, todos aumentan su probabilidad de default, y también es cierto que quienes tienen mayor nivel de riesgo aumentan en un doble con relación a quienes tienen mejor nivel de riesgo. Pero los modelos siguen ordenando. Cuando el modelo está ajustado, ordena igual. Lo que aumenta son las probabilidades de default, porque estas son situaciones que impactan a toda la sociedad, a toda la economía, independientemente de las actividades puntuales. Que estén mal muchas actividades, aunque la nuestra siga bien, degrada la economía en general. Con lo cual nosotros tuvimos que apoyarnos mucho en nuestro propio modelo de scoring. Sí hubieron otras implicancias con el tema del régimen informativo y demás, pero que no voy a poner acá ahora a desarrollar eso porque es muy extenso, pero pudimos trabajar sobre esas herramientas. En cuanto a la caída de la colocación, tuvimos menor demanda y tuvimos restricciones en la oferta como la industria en general, y a medida que se fue reactivando la cuarentena fuimos flexibilizando eso. Nuestra morosidad fue estable, pero la realidad es que se achicó el negocio, porque para que podamos tener una morosidad estable tuvimos que refugiarnos en los usuarios recurrentes, en ajustar segmentos. Nosotros estábamos trabajando con monotributistas autónomos y
tuvimos que afinar mucho los criterios de selección, lo mismo sobre los empleados privados, y durante algún tiempo perder a una empresa que siempre está buscando crecimiento y expansión, tener que perder la oportunidad de generar nuevos por toda la cuestión de incertidumbre, con lo cual mantuvimos los niveles de morosidad sobre la cartera originada, pero el impacto fue sobre el tamaño de negocio. En cuanto a los pagos digitales, nos encontramos en una primera etapa de la cuarentena donde hubo más fondos en las cuentas. En la etapa de aislamiento total fue algo natural, que hubo menos gente haciendo extracciones o gente que cobraba algún ingreso en efectivo que no tuvo otra manera que bancarizarlo. Hablo de los primeros meses de cuarentena absoluto, y obviamente no aplica a los jubilados pobres que tienen su tema cultural por el que siempre van a ir a la ventanilla. Pero esto se notó que hubo más fondos, y también, por otro lado, hubo un aumento importante de cobranzas por botón de pago. Esto es un medio digital que tenemos implementado dentro de nuestra aplicación móvil. Nosotros no usamos Pago Mis Cuentas y Mercado Pago porque preferimos revisar nuestro propio ecosistema, y tuvimos un incremento de pagos con tarjeta de débito muy importante. Y una vez que se fue normalizando, entre comillas, la situación, fue una tendencia que quedó estable y se fue capitalizando. En cuanto a los canales de contacto, y ya voy cerrando, sí vimos una preferencia de los usuarios en migrar hacia canales digitales. Si uno piensa, ya uno mismo como hábito no llama a nadie directamente. Primero le manda un WhatsApp preguntando si lo puede llamar. Esto es algo que culturalmente va virando hacia ahí. Pero lo cierto es que no vamos a tomar decisiones únicamente en base a la preferencia del usuario, porque los morosos incobrables seguro van a preferir que no lo llamemos nunca. Entonces, a esto hay que aplicarle inteligencia y segmentación. Inteligencia en cuanto a los datos, a explotar los datos propios que tenemos, identificar a los clientes que regularmente pagan todos los meses con algunos días de atraso, identificar y segmentar no solo por tramo de mora, sino también por probabilidad de que un deudor pase al tramo siguiente, ¿sí? Porque siempre es muy común decir, bueno, me meto en WhatsApp o email, pero lo hago solo con la temprana y la tardía la gestiono igual. Pero en la temprana también hay first payment default, hay usuarios que van a pasar a los tramos posteriores, con lo cual hay que hacer un doble clic ahí y poner inteligencia, modelo de scoring, herramienta, y segmentar con los datos propios que uno tiene y que puede usar para optimizar la gestión. Pero sin duda la tendencia fue migrar hacia el contacto digital. Tuvimos muchas experiencias de usuarios que no conectábamos por teléfono y los encontramos por WhatsApp, y de alguna manera creo que es el futuro de la gestión, al menos con los que tienen voluntad de pago, ¿no? Para quienes no la tienen, siempre el teléfono va a ser nuestro mayor aliado. Bueno, para concluir, como resumen, lo que digo es que la transformación digital llegó, y ya no es solamente un tema de hacer la batalla contra la aparición del crédito digital, sino que implica también transformación en términos de los procesos internos de las compañías, en términos de tener tecnología para administrar todo el tema regulatorio, donde hay que articular todo el ciclo de vida con software y con tickets y con llevar control y seguimiento de eso, y también con utilizar los datos y explotarlos para hacer inteligencia de negocio, con lo cual ya no es solo un tema de que los usuarios quieren los canales digitales, sino que independientemente de hacer una exploración en el canal online o no, las empresas necesitan procesos internos de transformación digital. Así que bueno, por esto termino y dejo el espacio a Ariel. Marcelo, muchísimas gracias, muy buena exposición, la verdad que muy completa, tanto por los datos, sino por todo lo que tuviste que hacer, y un detalle de todo lo que vivimos, ¿no? Fue como un paneo rápido de toda la situación del año 2020. Y me dejaste el pie justo para empezar con Ariel, que ahora pasamos a un proveedor de la industria, ¿no? Ariel representa a un contact center y nos va a mostrar del otro lado cómo vio su año 20 y qué tuvo que hacer para estar a la altura de los desafíos que nos imponía
este nuevo formato de negocios, esta nueva realidad. Ariel, te dejo abierto cuando quieras. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ariel Irasusta, como decía Gabriel. Yo soy gerente de operaciones de Multiconex Contact Center. Somos un call que tenemos base, nuestra casa matriz está en la provincia de Córdoba, también tenemos una sucursal acá en Capital Federal, y también desde hace un tiempito estamos en Lima, Perú, donde también tenemos posiciones básicamente de cobranzas, aunque el servicio que damos es también de atención de clientes, ventas y riesgos, entre otros. Como decía Gabriel, nosotros somos una empresa de servicios y estamos un poco, o vemos un poco todo esto que comentaba Marcelo y Nieves, lo vemos desde el lugar de proveedores, de muchos de ustedes y de la industria financiera y no financiera. Y un poco, vinculado con el tema de la pandemia y con la tecnologización, de esto que venimos hablando, se nos ocurrió contarles un poquito cuál es nuestra visión y por qué decimos esto que dice el título, que en la evolución de los centros de contacto, de los contact centers, la tecnología sea una obligación. Un poco recién Marcelo al final de su charla lo decía, ¿no? Ya hoy la tecnología vino para quedarse, quizás la pandemia lo que hizo en definitiva fue acelerar algunos procesos que ya se venían dando desde hace un tiempo, y nos obligó a todos, tanto a las empresas de servicio como inclusive a los usuarios, nos obligó a ponernos en órbita respecto a todas estas cuestiones. Según nuestro enfoque, nosotros creemos que podemos pensar en esto de la tecnología como una obligación, mirando básicamente tres ejes principales. Esos tres ejes principales, a nuestro entender, son obviamente el operador, y dentro del operador, hay un montón de variables que ahora os les voy a contar un poquitito, pero dentro del operador está la variable de productividad, que es una de las variables principales por las que creemos que la tecnologización en los contact centers es una necesidad o una obligación, más allá de algo que se está imponiendo porque la realidad nos empuja hacia ese lugar. También está la mirada o el eje vinculado a la empresa, a nosotros y a los costos. Todos sabemos que la tecnología tiene quizás una inversión inicial costosa, a veces no tanto, pero que a la larga nos permite también eficientizar los procesos, y de la mano de esa eficientización encontramos una mejora en los costos. Y la tercera pata, digamos, sobre la que charlamos un poquito, es sobre los clientes y las exigencias de los clientes, ¿no? Tanto del cliente individual, al que nosotros como call center nos dirigimos. Somos un call que tenemos un poco de todo, es decir, tenemos bancos, trabajamos con financieras, trabajamos con supermercados, trabajamos con empresas de telecomunicaciones. Por eso es que estamos obligados a ver a tener una visión general, a dar un servicio de call center estándar, pero también mirar la tecnología, y por eso es que nos hacemos estas preguntas. Un poco estos tres ejes son los que nos llevan o nos indican cuál sería el camino a seguir, ¿no? Que es cambiar un poco los paradigmas que veníamos teniendo durante los últimos años, en cuanto a la gestión de recupero en este caso, y empezar a pensar en las nuevas herramientas de gestión, y también en las viejas, pero de alguna manera redefinirlas y darles otros usos a esas mismas herramientas. Por eso hoy nos apoyamos muchísimo en los SMS cortos, nos apoyamos mucho en el WhatsApp, nos apoyamos muchísimo en el IVR de voz, en los bots, en el Instagram como una herramienta que se está empezando a explorar desde los call centers como un lugar de publicidad, de quitas, por ejemplo, para el caso de las cobranzas, inclusive por un tema de mensajería. Todo lo que tenga que ver con data warehouse y con discadores. Un poco
la tecnologización nos lleva a mirar estas herramientas. Por supuesto que está después, hay un montón más, y por supuesto que hay muchas variantes de todo esto, pero la idea era contarles un poquitito cuál es nuestra visión y cómo estamos usando, dándoles algún que otro número como para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Hablábamos de los 3 ejes y hablábamos del eje, o uno de los primeros ejes, mencionábamos al operador. ¿Qué decimos nosotros, o qué vemos, mejor dicho? Vemos que con el paso del tiempo, aquellos que estamos en la industria de cobranzas y el contact center desde hace muchos años, notábamos una caída en la productividad y en la efectividad de la llamada del operador. Esto no es propio de un call center en particular o de un grupo, es propio de una situación, de una realidad, que ahora vamos a desarrollar un poquitito, pero que se está dando en términos generales hoy. Por eso decíamos que una de las patas por las cuales tenemos que tecnologizarnos es porque notamos que el recurso humano tiene una caída en su productividad. Acá hay algunos números como para que tengamos referencia, algún dato duro que nos muestre cómo estamos posicionados hoy. Y bueno, lo que vemos justamente es que entre el 2015 y el 2019, la caída en el volumen de llamadas realizadas por un operador fue de 6%. Y del 2019 versus el 2020 y lo que va del 2021, un 15% más. Esta última parte obviamente está vinculada o muy ligada al home office. Iba a decir a la pandemia, pero en realidad está vinculado al home office. Porque bueno, como les pasará a muchos de ustedes, al operador le pasa lo mismo, que está trabajando desde su casa, y si bien los mecanismos de seguimiento y control que tenemos son muy sofisticados, porque podemos ver las pantallas y la productividad y los tiempos en tiempo real, la realidad es que no es lo mismo estar trabajando en casa que estar trabajando en un call center. Por eso, la productividad viene en baja, pero no solamente en este último tiempo por la pandemia, sino que ya viene experimentando un desmejoramiento en los ratios desde por lo menos el 2015, que es cuando empezamos un poco a notar que el tema era un poquito más serio. Respecto a la efectividad, cuando hablamos de efectividad hablamos en general del contacto efectivo, cuando logramos hablar con el titular o el encargado de pagos. Pasa algo similar, ya venimos notando desde el 2015 una desmejora del 9% y este último tiempo un empeoramiento del indicador también de un 10%. Esto es aproximado, por supuesto que depende muchísimo de la base de datos del cliente que analicemos. Hay una serie de variables que pueden hacer que estos números cambien punto más, punto menos, pero la realidad es que hay una tendencia, y esa tendencia nos obliga a repreguntarnos cómo hacer para seguir contactando a la gente, cómo hacer para seguir cobrándole a la gente. Porque en términos generales, las necesidades de recupero de las empresas a las que les damos servicio siguen siendo los mismos o inclusive más elevados, con lo cual nos cabe esa pregunta. Si tenemos que preguntarnos por qué cayó la productividad, bueno, yo acá enumero algunas de las alternativas que nosotros pensamos. Un poco tiene que ver con un tema de la industria también, la antigüedad y el salario, son temas puntuales. Hay un tema, digamos, que tiene que ver con el contexto, ya es un tema más bien contextual del país. Después voy a dar algunos números de eso. Estamos registrando un volumen de antigüedad de los operadores mucho mayor que el que había antes, y cuando digo antes digo hace 10 años, porque justamente, bueno, como escasea el trabajo y demás, ya no hay rotación, o no hay niveles de rotación que había en su momento, y la realidad es que en un operador hay una curva de rendimiento decreciente que se hace bien notoria cuando pasa esto. Hay también un aumento significativo este último tiempo en los tiempos de talking time, es decir, el tiempo de diálogo que tienen los clientes, los operadores con los clientes, viene en aumento. Por supuesto que, y vuelvo a lo mismo, esto es en términos generales, y depende también de cada cliente. Pero sí hay una necesidad, o hay un reclamo del cliente que nos contrata,
de que sus deudores o sus clientes tengan una experiencia en el llamado telefónico. Esta palabra que está bastante de moda, experiencia, quiere decir, bueno, nada, que podamos resolver su problema, que tengamos, por supuesto, un buen trato, por esta famosa frase de que conseguir un cliente nuevo es mucho más costoso, mantener un cliente, perdón, es mucho mejor y es mucho más barato que conseguir uno nuevo, ¿no? Entonces, hay un cuidado del activo muy importante. Esto lleva a que nosotros tengamos que haber modificado a lo largo del tiempo todos nuestros speech y nuestra forma de decir lo que tenemos para decir, y esto generó, bueno, un aumento justamente en los tiempos de conversación. Hay un tema vinculado a los cambios generacionales. Históricamente los contact centers nos nutrimos de gente joven en general. La verdad es que hemos pasado por todos los rangos etarios, ¿no?, en la búsqueda del mejor empleado, pero generalmente el contact center ha sido visto como un trabajo muy utilizado por chicos jóvenes o chicas jóvenes que están en facultad, y es un trabajo que permite pagar estudios y demás. Bueno, el cambio generacional que venimos experimentando desde hace un tiempo, no voy a ahondar demasiado en esto porque no soy un especialista, pero esto que todos conocemos, de los centennials, de los millennials, bueno, ellos tienen otro enfoque, tienen otra visión del trabajo, básicamente, y de cómo encarar sus proyectos personales, y hoy nos cuesta muchísimo más encontrar también en este sentido recursos que cumplan con esas expectativas de productividad. Y bueno, y lo último, lo que hablábamos recién, es el tema del home office. Obviamente el home office está o ha generado de alguna manera una baja en la productividad general de los contact centers, que bueno, tendremos el desafío a futuro de ver cómo volvemos a los niveles anteriores cuando volvamos a trabajar en nuestras oficinas, pero mientras tanto nos hemos obligado justamente a mixear todo esto con la tecnología, que es un poco lo que veníamos charlando. Hay el otro de los ejes que yo les comentaba es el tema de los costos, y justamente por esta razón también desde los cuales estamos obligados a tecnologizarnos y a cambiar nuestros paradigmas de gestión, y tiene que ver un poco también con lo que hablábamos recién. Hemos experimentado una caída en la rotación y un aumento del pasivo contingente, o mejor dicho, están de la mano de alguna manera. La rotación aproximada en el 2010 en adelante supo ser del 55, 50, 60%, depende de la plaza y el call center, y en el 2019 la rotación que experimentamos fue de un 12%, y en el último año, en el 2020, de un 8%. Esto a las empresas les genera un pasivo contingente que habitualmente los call centers, que somos empresas con márgenes bastante acotados, somos un negocio de volumen, genera algunos problemas en los costos, y también genera esto que hablábamos antes, vinculado a la escala o el rendimiento decreciente del operador. Experimentamos también problemas con carpetas médicas prolongadas. Los porcentajes aquí quizás no han variado demasiado, pero son significativos, digamos, porque cada punto porcentual en nuestro rubro, en este rubro en particular, tiene un impacto económico importante. Pasamos de un 8% del 2010 al 2016 a un 11%. Esto es básicamente gente que tenemos que suplantar con un sobrestaff, y ese sobrestaff muchas veces está a cargo nuestro, con lo cual es un costo extra que tenemos que asumir habitualmente en nuestras operaciones. Bueno, y en este momento, con el efecto del home office, estamos con un porcentaje de un 6% de carpetas prolongadas, y remarco lo del home office porque, bueno, una de las ventajas que tiene el home office, porque realmente tiene muchas, más allá de la productividad, es justamente esta. Al haber cierta comodidad en el empleado, no tenemos quizás enfermedades prolongadas como solemos tener en una etapa o en una situación normal. El ausentismo se mantiene estable. Hubo al principio un incremento importante vinculado a problemas de conectividad, que ya diría que hoy ya casi son inexistentes, y también vinculados como todos estuvimos bajo un proceso de startup
que nos obligó a trabajar fuertemente durante varios meses para entender cómo podíamos dar el mejor servicio posible. Bueno, eso generó algún incremento de ausentismo, pero ya está estabilizado. Y bueno, y después un tema de rentabilidad, digamos, esta obligación de tecnologizarnos también tiene que ver con un tema de rentabilidad para nosotros. Hay dos grandes impulsores, que son el volumen y la eficiencia, y justamente la tecnología un poco viene a ayudarnos a resolver esos problemas. El tercer pata o el tercer eje que veníamos hablando es un poco lo que ya los chicos también recién comentaban, ¿no? El cliente y su necesidad de vivir una experiencia diferente. Hoy pasamos de un cliente con el que hablábamos, un cliente hablador, digamos, que lo podíamos contactar con cierta facilidad al teléfono celular o al teléfono fijo, a un cliente que estaba interesado en la presencialidad y en recibir el papelito cuando pagaba o cuando sacaba un crédito. Bueno, hoy todo eso cambió, la contactabilidad se ve muy afectada, hoy prácticamente teléfonos fijos no existen, los que existen no los atienden, y de hecho el celular también está bastante complicado de que la atiendan, por eso es que tenemos que entender cómo llegar a esos clientes para poder, si no es hablar con ellos, whatsappear con ellos, que es un poco el término que hoy usamos todos y que es el que el cliente también le está gustando bastante ejercitar en las gestiones de cobranzas. Bueno, todo lo referido a trámites online, esto incluye los botones de pago, como se venía hablando recién también, y todo lo relacionado a la virtualidad. Un poco estas tres patas son las que entendemos que obligan a un contact center a tecnologizarse. Más allá de la pandemia y más allá de cualquier situación en particular. Un poco se trata de esto, es ajustar las estrategias y las herramientas existentes y cambiar los paradigmas de gestión. Un poco esta frase, menos es más, que también está un poco en boga, está vinculado a todo esto. Es decir, bueno, ok, tenemos un problema de productividad, tenemos un tema de costos, tenemos un tema con el cliente, ¿qué hacemos? Bueno, justamente lo que tenemos que hacer es un poco cambiar los paradigmas de gestión, entender justamente esto que menos es más, y cuando hablamos de menos es más, ahora lo vamos a charlar un poquitito, pero es básicamente hacer una gestión más dirigida. Entonces, se terminó un poco esto de mandar IBRs, SMS, mails, todo de forma masiva, sin demasiada inteligencia aplicada. Hoy es preferible, incluso por un tema de efectividad en el recupero, no solamente por un tema de productividad ni de costos, es preferible hoy realizar acciones mucho más pensadas, mucho más dirigidas, que terminan siendo mucho más exitosas. Por eso hoy tenemos o contamos, por supuesto, en Multiconex, con discadores inteligentes integrados a las plataformas de gestión, con data warehouse que nos permiten entrecruzar datos y almacenar datos para encontrar la mejor forma, el mejor horario, el mejor día de encontrar a nuestros clientes, y también algunos sistemitas de geolocalización que nos permiten encontrar a nuestros clientes en los casos en los que precisamos hacer algún tipo de ambiental o cuestiones vinculadas a ese tipo de gestiones. Se trata un poco de hacer un mix de lo conocido con lo nuevo, vincular, ahora lo voy a comentar un poquitito, vincular el SMS corto con el WhatsApp, vincular o desarrollar los IBRs de voz, los chats y las redes, como decíamos recién, que es algo que está bastante, por lo menos en nuestro caso, en desarrollo todavía, pero que entendemos que ese es el lugar al que hay que ir en el corto plazo, porque es un canal bastante interesante para empezar a explorar desde el punto de vista de las cobranzas. Les muestro algunos datos duros como para que tengan ustedes en sus cabezas y los puedan entender un poquitito mejor y pensarlo quizás para sus propias empresas en algún momento. En el IBR de voz, el IBR de voz, digamos, asumo que esto más o menos todos saben de qué se trata, pero es básicamente un mensaje pregrabado con cierta inteligencia artificial que le enviamos al cliente. Solemos realizarlo a su teléfono celular porque la probabilidad de contacto es mucho más elevada que la del teléfono fijo. Y una máquina en realidad es una voz humana, le empieza a hacer preguntas vinculadas a
a su deuda. Y le empieza a proponer alternativas de pago que el cliente puede optar o no mediante la voz. Es decir, acá no hay aprete 1, aprete 2, es justamente por eso tiene inteligencia artificial aplicada, que está en desarrollo, pero este bot en el IBR es capaz de entender ciertas conjugaciones de palabras que hagan, que le permitan al bot justamente seguir el desarrollo de su árbol de decisión. Lo tenemos aplicado tanto en mora temprana, muy temprana, donde creemos que, o donde los resultados indican que es muy exitoso en términos de resultados y en términos de tiempo. Y por supuesto en términos de costos. Y también lo tenemos implementado en moras tardías, donde empezamos a aplicarlo no hace mucho, y empezamos a tener muy buena repercusión. Básicamente, este IBR pregunta si la persona, por supuesto que pregunta si es Ariel la persona que está hablando, si la persona responde que sí, le pregunta o le indica que tiene una deuda determinada con el banco X, y que se le da la posibilidad de pagar esos 200 pesos el día de mañana, por ejemplo. Le pregunta si está de acuerdo con esa posibilidad, y la persona dice que sí, o dice ok, o dice estoy de acuerdo, o una serie de palabras, un diccionario que se ha predefinido, lo sigue arrastrando por el árbol de decisión hasta llegar al final de la conversación, decirle que le vamos a enviar el cupón de pago, o decirle cuáles son los lugares de pago a los que puede dirigirse, o darle las distintas alternativas de pago que tenga a partir del cliente que estemos llamando. No se olviden que nosotros trabajamos con varios clientes y no todos tienen la misma metodología de pago. En este caso puntual, la efectividad del IBR de voz es de un 35%, logró, sobre un ejemplo de 20.000 cuentas, ¿no? Se disparan 20.000 cuentas, la efectividad real, el contacto es de un 35%, logra unas promesas de pago del 7% sobre el total del envío y un 20% de contactos efectivos. El cumplimiento de las promesas de pago registrado que tenemos es aproximadamente el 62%. Insisto con esto, depende el tipo de cliente, el tipo de cartera, pero vamos a darles un ejemplo. 6 de cada 10 promesas de pago que toma nuestro IBR de voz se terminan cumpliendo en un periodo definido por nosotros y por el cliente, que suele ser de entre 72 a 96 horas. Las ventajas de esto, bueno, son muchísimas. Este barrido de estas 20.000 cuentas se logra hacer en 12 horas aproximadamente, y los resultados que se obtienen son 12 horas. Basta con hacer alguna cuentita para darse cuenta de la cantidad de operadores que uno debería poner para hacer esta gestión en 12 horas. Por supuesto que después, cuando uno hace el Champion Challenge con un operador, el operador a la larga suele ganar la batalla del cumplimiento, pero lo que no va a lograr nunca es ganar la batalla de la cantidad de contactos barridos. Así que un poco esta herramienta la estamos explorando cada vez más. Iniciamos en segmentos tempranos, donde entendemos que es más fácil, porque el cliente debe una cuota, o debe un resumen, pero hoy nos animamos a implementarlo en moras tardías, y realmente está funcionando bien, porque el bot lo que le dice es que puede cancelar por 35.000 pesos su deuda en un pago. Si el cliente le dice que no le interesa y que quiere hacer otra propuesta, el bot le da la posibilidad de que se le abran otros árboles de decisión para que él pueda armar casi su propio plan. Otra de las cosas que hemos implementado es el SMS y los mensajes pregrabados cortos, SMS cortos, perdón, y los mensajes pregrabados a celulares, básicamente. Como decía antes, había una tendencia a mandar SMS largos e IBRs a cuánto teléfono teníamos. Hoy eso no va más, hicimos un cambio de paradigma, estamos mandando un 300% menos de volúmenes de SMS y de IBRs. Hemos ahorrado, o estamos ahorrando entre un 50 y un 60% en nuestros costos. Y los recuperos, la verdad, es que se mantienen estables con tendencia a la suba. Estamos hablando de la herramienta, ¿no? Después si el recupero bajo o sube está vinculado a un montón de cosas, no solamente a esto. Pero digo, la herramienta no está generando
por el contrario, no está generando bajas en los indicadores de recupero. Los chatbots, que es un poco lo que también se venía hablando, la interacción a través de las páginas web, para poder hablar y whatsappear con los clientes con un menú de opciones que nos permita filtrar quizás aquellos llamados que no necesitamos o no queremos atender, y sí hacer foco o dar saldos cancelatorios o saldos de deuda a datos que sí queremos atender. Y bueno, lo que decía antes, que es el tema del Instagram corporativo, lo estamos recién explorando, pero sí, la idea, más allá de tener un Instagram con un perfil, en este caso de Multicon, es poder, obviamente, vender los beneficios que tienen los diferentes clientes para otorgarle a sus propios clientes. Beneficios pueden ser vinculados a la venta, pueden ser vinculados a la atención del cliente, o también pueden ser vinculados a la gestión de cobranzas. Un poco por todo esto, y con esto finalizo para no entretenerlos más, es que hoy pensamos nosotros que contratar un centro de contactos o un call center es contratar eficiencia y tecnología, y ya no tanto un operador que se dedique a hacer llamados telefónicos. Gracias. Ariel, muchísimas gracias, muy clara tu exposición, la verdad que nos pintaste un panorama claro de los desafíos que tuvieron que enfrentar y lo que se les viene, ¿no? Que no es menor. La verdad que con las tres exposiciones me parece que no hemos defraudado el título que habíamos puesto a este webinar, que era la transformación y los cambios, ¿no? Así que bueno, como tenemos poco tiempo y tenemos preguntas y queremos podérselas realizar, voy a empezar con dos preguntas para Nieves. Nieves, son dos preguntas que son muy directas, ¿no? Así que podés manejarlas como quieras, a ver si las podés responder o más o menos tirarnos una pista, ¿no? Okay. Primer dato que nos preguntan es, ¿cuál es la mora que tenés a 30 días, ¿no, del vencimiento? Mora 30. Bueno, primero destacar que es una tarjeta de crédito lo nuestro, ¿sí? Que, primeramente, exacto. Nada, tiene sus particularidades, por eso lo aclaro nada más. Exactamente. Nosotros en la demora temprana a 30 tenemos 14% por ahí. Ok. Sí, yo cuando vi la pregunta también iba que es una tarjeta y es distinto cómo se mueve que un crédito, ¿no? El impacto, ¿no? Y obviamente sí, otros hasta productos. la diferencia de poder pagar un mínimo y un total, y que un mínimo cubra la obligación. No es la cuota de un préstamo, es la cuota del préstamo y punto, ¿no? Entonces. Y ahí ya empezamos a hablar de la metodología de cobro, si es pago voluntario, CBU, y cómo se fue, como bien mencionó Marcelo por ahí, cómo se vio afectado esto en ciertos meses del año pasado. Claro que sí. Y la segunda es que me parecía que se iban a quedar enganchados con este tema, es que qué empresa que vos mencionaste es la que te brinda el servicio de mora temprana digital. Es Conexo. Conexo, de Diego Maggio. Bueno, te agradezco porque has cumplido con la pregunta muy directa. La verdad es que necesitamos ser colaborativos, me parece. No, yo siempre, vos siempre sabes que mi idea es esa. He tenido la oportunidad de trabajar contigo, con Marcelo y con Ariel también, así que comparto su visión de que la competencia está en otro lado, ¿no? Y la competición tiene que existir. Así Ariel, hay una pregunta que me hicieron que tiene que ver con que todos creían que el tema de WhatsApp para realizar cobranzas estaba como vedado, ¿no? Como no era una herramienta que se podía utilizar, al menos el WhatsApp Business, ¿no? Esa es la pregunta que me están haciendo. En realidad, lo que estamos haciendo nosotros es lo que podemos hacer, que es trabajar con WhatsApp cuando el canal entrante es el cliente. Cuando el que inicia la conversación es el cliente. Ahí no tenemos problemas ni de bloqueos de líneas ni nada. De hecho, tenemos una especie de discador de administrador de campañas de WhatsApp. Nosotros lo que hacemos es generar a través de las distintas gestiones de cobranza que el cliente nos contacte por WhatsApp, vía SMS, vía mail, digamos, cada vez que nos comunicamos con el cliente, le damos el WhatsApp como alternativa, y una vez que el cliente se contacta a él con nosotros,
ya podemos hacer las interacciones que querramos y ya no tenemos riesgo de filtro de cancelaciones de líneas. Lo que está vedado es la masividad, ¿no? Mandar un WhatsApp a 5.000 clientes, eso no es posible porque te bloquean la línea en 30 segundos. Pero sí lo que hemos logrado hacer nosotros es, lo usamos muchísimo para gestiones de mora tardía, por ejemplo. No sé, para temprana también, pero en tardía da mucho resultado porque la gente, la realidad es que cuanto menos la llamemos por teléfono, a veces mejor. Y una vez que establecemos ese vínculo, esa persona ya queda en nuestra agenda, queda en nuestra campaña de cliente A, y ya tenemos una campaña de cliente A donde están todos los contactos que hacemos por WhatsApp, y si ese cliente tiene un plan de pago y el mes siguiente no pagó, lo contactamos directamente por esa vía. Ok. Y la otra pregunta que te quería hacer es que me consultan cuáles serían los sistemas de geolocalización, si podés comentar algo más sobre este tema. Sí, nosotros tenemos un proveedor que después, si quieren, se los puedo pasar, que dentro de los informes comerciales que solemos pedirles, y los informes de Skip Trace, también nos informa o nos da datos de geolocalización de esa persona y de personas allegadas a esa persona y sus datos telefónicos. Lo nuestro siempre va apuntado a contactar al cliente. Sí, entonces, totalmente. Mediante esa geolocalización nos pasan datos de la persona, de su dirección, y las personas allegadas o vinculadas a esa persona, las direcciones y sus contactos telefónicos de esas personas. Básicamente es eso. Es el uso que le damos nosotros como call center, ¿no? Como call center. Después, sí. Hay otras empresas que le dan otro tipo de uso que está más vinculado a ambientales, ¿no? Ubicar al cliente para ir a hacer algún tipo de gestión presencial, digamos, pero hoy no lo estamos haciendo. Ok. Marcelo, tocaste un tema que para mí siempre fue lamentablemente la Argentina viene de crisis cada tanto, ¿no? Yo no quiero decir cuál es la primera que me acuerdo porque voy a llevar mi edad, pero diríamos, el tema del scoring, y vos hiciste especial mención, y yo concuerdo obviamente con vos que es una herramienta de ordenamiento, pero viste, cuando llegan estas épocas donde todos los scoring de 900, como me dijiste, tienen más mora, y el de 100, ¿no? Y a veces tomamos aceleradamente decisiones, ¿no? Con cortar sin medir bien, o bueno, no todos tienen la posibilidad de tener las mismas herramientas, ¿no? Como para hacer un scoring propio, y estamos hablando, inclusive me baso en el cliente vigente, ¿no? No hablamos de open market, ¿no? Porque ese cliente se transformó en las crisis. ¿Vos qué consejo le darías a los que estamos con esta incertidumbre de que solamente lo que hacemos es cortamos, bueno, tomábamos de 300, ahora tomemos de 400, etcétera, o alguna actividad y no salimos de ese lugar, ¿no? Yo lo que recomiendo es trabajar con umbrales de aprobación. Esto quiere decir, cuando uno toma una decisión y hace un determinado corte, que puede ser un corte de score, como también puede ser la variación de una regla, es decir, bueno, antes tomaba 3 situaciones 5, ahora tomo una. Cualquier decisión que afecte a la política, siempre es bueno dejar pasar un umbral que pase por encima de esa decisión que se tomó. Idealmente ese umbral tiene que ser del 20% como para que tenga cierta robustez y después poder hacer un análisis. Lo que pasa es que eso es del lado de los datos, ¿no? Lo que pasa es que yo también, en esta doble función, sé que a veces tenemos situaciones de caja que no nos permiten hacer esas exploraciones, y sobre todo cuando muchas veces, más allá de las caídas de demanda del año pasado, la capacidad prestable siempre está al tope. Yo cuando hablo con colegas, todos prestan todo lo que pueden hasta donde tienen fondos. O sea, no hay un problema por eso a veces no entiendo las competencias, las cosas. Todos prestan todo lo que pueden. No hay entidades que les queda capacidad ociosa de fondos. Entonces, la manera a nivel técnica es esa.
de trabajar con umbrales de aprobación y cuando se toma una decisión, seguir dejando pasar un 20% y después analizar a los 60 días o 90 según el criterio de default que cada uno tenga, pero algo nunca hay que siempre algo hay que dejar pasar para seguir explorando, ¿no? Cambian esas cosas, principalmente por eso, ¿no? Todo dinámico. Ok, y complementando esta parte, hablamos sobre la cautela que hemos tenido en el año que pasó y el inicio de este que estamos iniciando, respecto a nuevas operaciones, y hablamos de menos agresividad, más cautela, cliente conocido. ¿Vos ves en este año que ser un poquito a la industria un poco más ambiciosa, o al menos ves que se está tendiendo a decir, bueno, exploro un poquito más un riesgo nuevo, vuelvo con algunas actividades que había suspendido, vuelvo a hacer algo de open market con cierta cautela, o ves un año muy similar al 2020? Ya, lamentablemente no tenemos otra opción que seguir explorando sobre nuevo. En particular se habla del negocio del crédito online, que está muy asociado al microcrédito en corto plazo y para segmentos de alto riesgo. Tiene un lifetime value bastante corto, el usuario que queda en cartera, muchas veces porque repara su situación, el crédito atiende a una situación en particular, ¿no? Se me rompió la ropa, necesito 5.000 pesos, lo pago en una cuota, o tengo que pagar la luz, o lo que fuera. Y cuando uno captura segmentos de alto riesgo, lo que pasa en general son dos cosas, o que en algún momento se cumple la premisa de la alta probabilidad de default, ¿no? Porque los scores tradicionales tampoco se equivocan cuando de repente te dicen los de abajo de 100 puntos tienen más del 50% de probabilidad de default. Y uno ve que tal vez la fintech le otorga a esos segmentos y les cobra por encima de esa estimación. Lo que pasa es que ellos están calculando la probabilidad de default como un criterio de 90 días a 12 meses, ¿no? Como ese concepto. Y en general a los 12 meses caen, no se equivocan. Lo que pasa es que cuando uno va a los scores más transaccionales, que miden la probabilidad de default en función a los plazos cortos, uno tiene la oportunidad de renovar varias veces antes que ese default finalmente termine ocurriendo. Entonces, en este sentido, se nos adelgaza mucho la masa crítica de usuarios que se caen por mora o nos dejan de usar porque se reparó su situación, si nosotros no seguimos explorando nuevos. Entonces, lamentablemente, tenemos que seguir ese camino. Distinta sea la situación seguramente que quien da crédito a 12, 18, 24 cuotas, ahí tiene más margen de acción, pero con las durations nuestras no tenemos otra alternativa que seguir sobre nuevos. Correcto. Gracias, Marcelo. Nieves, me gustaría tu visión también sobre el tema, que como dice Marcelo, estás en otro tipo de crédito de consumo al fin, pero de otra manera, ¿no? Sí, bueno, retomo un minuto el tema de los scores, porque dale, para mí es porque importante. te gusta. Sí. No, sí, me gusta, pero porque cuando yo decía que no solo bastó salir a colocar de nuevo post el momento más duro del aislamiento, con un score de mercado, que tal vez esto es muy usual, como vos bien lo dijiste, Gaby, en las empresas como las nuestras, ¿no? ¿Por qué no nos pareció suficiente? ¿Por qué tuvimos que empezar a robustecer mucho más nuestro score interno? ¿Por qué justamente los scores de mercado se ven influenciados por cuestiones de geoprocedencia, por cuestiones, en algunos casos, socioculturales? Digo, son variables que valoran, que suman o que restan, ¿sí? Y el comportamiento encima estaba muy sesgado por la calificación que el BCRA también, en una conducta protectiva, terminó imponiendo los segmentos, a los distintos tramos de morosidad. Entonces, ahí fue cuando, al menos en nuestro caso, sentimos una necesidad mucho más urgente de ajustar y de calibrar nuestra información interna, explotarla mucho más, y complementarla mucho más en un 50-50 con un score de mercado, ¿sí? Donde tal vez
nosotros le veníamos dando más preponderancia a ese score de mercado, de repente empezamos a darnos cuenta que nuestra propia información era mucho más rica a la hora de tomar una decisión en estas circunstancias que solo parándonos en ese score, ¿sí? Por eso fue que yo decía, no le puedo pedir todo al score de mercado, sino que nos vimos en la necesidad de acelerar también con la explotación más profunda de nuestra información, ¿tá? Y hacer un aprendizaje. Quiero agregar algo porque inintencionalmente creo que abrí un debate con Nieves antes y creo que hay dos puntos. Uno está el uso de las herramientas de score genérico que en general vienen por buró, y la realidad es que si uno está tomando decisiones con un manual que tiene una validación de hace 1 o 2 años, claramente tiene que tomar acciones tempranas, como decía Nieves, porque uno si no está trabajando con las probabilidades de default de la validación del modelo del 2018, 2019, sin duda se ajusta, el modelo se ajusta. Entonces, en ese punto lo que decía Nieves es criterioso. Lo que yo tal vez quise hacer una aclaración posterior es que eso no es abarcativo a todos los modelos de score o que se desordenan, ¿no? En el sentido de no va a pasar una crisis sistemática que alguien quiera 500 de golpe 300. Va a seguir siendo 500 con otra probabilidad de default más alta, ¿no? Y ahí está lo interesante de lo que dice Nieves, de trabajar con datos propios y sobre todo con modelos a medida. Si somos subprime, sabemos que los modelos genéricos le sirven a los bancos, pero nosotros tenemos datos para explotar y es importante trabajar con los modelos a medida porque no dependemos de la validación o el manual de un tercero en base a datos genéricos, sino que nosotros mismos podemos hacer análisis de sensibilidad de variables, análisis bivariado, ver cómo está correlacionado el score con la mora y rápidamente ajustar lo que haya que ajustar en el camino de manera autosuficiente, ¿no? Entonces, tal vez a eso apuntaba la aclaración y no a la decisión de cortar sobre los scores genéricos, que es criterioso eso. Sí, compartimos absolutamente la mirada. Yo lo que quería ver, y también enfocado a los dos, ya que se produjo este ping-pong, es que, bueno, ambos trabajaron en empresas de crédito tradicional también, con sucursales, con todo eso, y yo lo que veía es dos cosas que les quería plantear. Número uno era, se cae el paradigma de que el cliente tiene que ir a la sucursal todos los meses a pagar para que yo le pueda vender, o para que yo le pueda cobrar, ¿no? Que era lo primero que se fijaba uno en el crédito de consumo. Es más, muchos de nosotros hace muchos años queríamos tener Pago Fácil y Rapipago adentro de la sucursal, así teníamos la sucursal llena de clientes, así le vendíamos, ¿no? Y tema 2, hablamos de que el COVID o la cuarentena o la combinación de ambas cosas originó aceleración. Coincido. Esa aceleración también nos hizo hacer desprolijos. ¿Ustedes esperan un año también de seguir avanzando sobre la marcha y desprolijidades? ¿O que nos vamos a tener un tiempo para decir, che, vamos a poder prolijar un poco las cosas? Porque todos salimos con legajo digital, ahora tenemos que empezar a ordenarlo. Todos salimos con ciertas cosas que la urgencia nos llevó, y creo que los proveedores no financieros de crédito fueron líderes en eso, versus los bancos. Pero ¿cómo ven este año, así planteado? Bueno, te contesto, aprovecho la galantería de Rafín seguramente. A ver, en nuestro caso, sí, definitivamente, la empresa Empresur tiene un modelo de sucursales, tiene 11 sucursales en la Patagonia. Y yo les decía, en un principio, pre-pandemia, costaba el desapego del cliente con la sucursal, mientras la compañía avanzaba en sus proyectos de digitalización, ¿no? El aislamiento, de alguna manera, hizo que nuestros clientes, a la fuerza, probaran comprar y pagar de manera digital. Cuando vieron que esto funcionaba, también nos facilitó a nosotros muchísimo más la implementación del cambio en nuestros clientes, ¿sí? Nosotros para junio tenemos planteado el onboarding digital, nos vamos a expandir desde lo digital, no vamos a abrir más sucursales, vamos a conservar las que tenemos, porque además tiene mucho que ver con la identidad de la compañía, con la presencia de marca, si se quiere, pero la compañía apunta a crecer digitalmente.
incluyendo en esa posibilidad de generar nuevos clientes desde una web, incluyendo también la posibilidad de darle un home banking a nuestros clientes y que transaccionen 100% desde esa página. Entonces, para nosotros sí, definitivamente, dejó de ser el modelo de negocio, la red de sucursales en cuanto al crecimiento. Sí lo es en la permanencia, ¿sí? Y en cuanto a la desprolijidad, creo que todos tuvimos que enfrentarla de alguna manera, repriorizarnos todos los días en función a los resultados del día anterior, tal vez, o en este periodo focalizar mi estrategia en tal o cual punto que me quedó un poco descuidado en el periodo anterior, ¿no? Y nos tocó aprender en la contingencia, que creo que igual es casi nuestra situación diaria en el mercado, ¿no? Somos tal vez los más expuestos a las crisis o a los grandes cambios, pero también somos los primeros en volantear, por decir de alguna manera. Pero sí, tocó salir un poco desprolijo, emprolijar sobre la marcha y en el momento, y a la par también implementar algo diferente, tal vez, ¿no? Tocó hacer todo a la vez. Tal vez ahora tenemos la posibilidad de ajustar, de ser más detallistas, de profundizar, que en la vorágine del año pasado tal vez no fue la que hubiéramos querido. Ok. Marcelo. Bueno, en cuanto a la pregunta sobre la evolución de los servicios digitales y demás, creo que va a haber más oferta de servicios digitales constantemente. Estamos en un proceso donde vinieron las fintech y los bancos reaccionaron y empezaron a mejorar su propia oferta de servicios digitales, y eso es genial para los usuarios, y donde vemos que así como han salido bancos digitales, también los bancos tradicionales han transformado su banca digital, y el mercado apunta hacia eso. Faltan muchas cosas que existen en el mundo, como el Open Banking, el Buy Now, Pay Later. Hay muchos modelos de negocio de crédito online que todavía no llegaron, y creo que hay un enorme recorrido. También va a haber mayor demanda de servicios financieros digitales porque los usuarios van rompiéndolas con la desconfianza y se van metiendo. Los niveles de aumento de e-commerce en general durante 2020 se dispararon y se creció de golpe. Lo que se esperaba crecer en años se creció de golpe en unos meses. Ahora, llegar al extremo de pensar que la gente no va a ir más a hacer la cola del pago fácil, no lo veo, porque ahí hay un factor extra que es el efectivo, y donde hay una cuestión que tiene que ver con nuestra idiosincrasia estructural, que es la informalidad de la economía, y no alcanza con la oferta de servicios digitales para desterrar eso. Es algo muy complejo, que va al tejido social y a cuestiones fiscales, tributarias, y también a la costumbre, ¿no? Hay comercios en el país que trabajan en efectivo y punto. O sea, entonces, la pelea contra el efectivo es otra, pero sí creo que hay muchísimo por delante para crecer en digitalización de servicios. Y la otra pregunta era en cuanto a la vorágine laboral. Yo la verdad que trabajo hace 14 años con este nivel, con este ritmo, y creo que es propio una característica de los argentinos. A mí el año pasado me tocó desembarcar con Moni en Colombia, y nosotros tenemos toda la estructura de Argentina. Manejamos el negocio de acá, hay un country manager, pero trabajamos riesgo, cobranzas, operaciones, todo desde Argentina. Y cuando uno trata con los proveedores, ¿no? Empresas de contact center, buros, y redes de cobro, todo lo mismo que uno tiene acá, el nivel y el ritmo de trabajo es otro. Es más tranquilo, es más pausado, todo es con una reunión programada, uno habla y primero te preguntan qué tal tu día, te saludan. Entonces, creo que en Argentina existe un nivel de aceleración que va más allá de las crisis, que las tenemos constantemente, y que es bastante más cultural. Y siempre estamos arreglando el auto mientras va andando. No creo que cambie lamentablemente eso. Pero bueno, ojalá que llegue el día que sí. Siempre es mejor trabajar con planificación, pero a veces se hace difícil.
Gracias, Marcelo. Ariel, una pregunta. Viste que estábamos hablando de transformación y entre los proveedores no financieros de crédito siempre, aparte de la parte tecnológica y desarrollo, pensamos en la incorporación de otros negocios. Yo vi que durante tu exposición mencionaste otros servicios de Multiconex, como calificación crediticia y demás. Vos ves que, bueno, de hecho Multiconex, por lo que te sentí, lo está haciendo, y vos ves que la globalización, por llamarlo de alguna manera, o el mix de los call centers también van a una transformación, no solamente a ser los proveedores tradicionales como los conocíamos. Sí, hay que reinventarse, como hizo gran parte de la población con la pandemia. Nosotros con el tiempo hemos, además de dar el servicio de cobranzas, de ventas, de análisis de iniciación crediticia, también tenemos una unidad donde nos dedicamos a liquidar sueldos. Tenemos una unidad de negocio donde ofrecemos el servicio de liquidación de sueldos para empresas, como un negocio diferente, digamos, de lo que habitualmente uno espera de un contact center. Y también hemos incursionado con el tiempo en el negocio de compras de carteras de estrés. Okay. Aprovechando pero, como vemos, como la transformación está en marcha. Guillermo, yo ya tengo agotadas las preguntas de la selección que he realizado. Si querés tomar vos el cierre o alguna pregunta en particular con los... Mirá, yo creo que ha sido muy redonda la exposición y las preguntas que hiciste vos dejaron prácticamente todos los temas por tocar. La verdad que agradecerles una vez más a Nieves, a Ariel y a Marcelo por dedicarnos este tiempo para permitirnos conocer sus experiencias. Muchas gracias, Gabriel, por el trabajo de coordinar y de dirigir este panel muy interesante. Bueno, y a todos nuestros asistentes, como siempre, agradecerles que se mantengan en contacto con la asociación a través de las redes sociales, a través de nuestros chats, que se comuniquen con nosotros por mail, que se acerquen, que traigan sus inquietudes, temas a tratar en próximos seminarios, o si están interesados en compartir su experiencia con nuestros asociados para permitir este networking y este intercambio de conocimientos que nos permita a todos crecer un poquito más y ser mejores profesionales. También extender el agradecimiento a Sandra Sopo, que también integra el comité ejecutivo, a nuestro presidente Diego Petito, que está por ahí en las sombras. Este seminario ha sido grabado gracias a Daniela y a Nancy, que nos asisten siempre, y se los van a hacer llegar a todos los participantes para que también lo puedan compartir con sus colegas y con sus empleados. Y bueno, nosotros siempre acá dispuestos a trabajar en la industria, y agradecerles una vez más su participación. Si quieren, los que quieren habilitar la cámara ahora, así nos podemos saludar, y que pasen un buen fin de semana. Para los que ya están celebrando las Pascuas, felices Pascuas. Para los que vamos a esperar un poquito más para celebrarla la semana que viene también. Y bueno, muchas gracias por todo. Ya creo que hemos completado el día, la jornada laboral y la semana laboral muy intensa. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.